Le decía, la inversión en, en esta economía, que es una variable muy importante porque la que da cuenta del crecimiento, tiene dos componentes. Un componente es creación de nuevo capital y otro componente no es creación de nuevo capital, es nada más compensar el capital desgastado. Yo le decía, si el capital se desgastó un 15%, porque al final del año tu activo vale un 85% y no un 100%, entonces vos decís que la tasa de desgaste de capital es un 15%. Entonces, la economía, la inversión en esta economía tiene como esa doble lógica, ¿no? Que en parte es compensar el desgaste de capital y en parte es crear nuevo capital. Entonces, la inversión bruta de la economía en cualquier momento del tiempo es igual a la suma del nuevo capital más esa compensación del capital desgastado. A ver, ¿cómo escribo yo ese término, fundamentalmente el de la compensación del capital que se desgastó o la amortización del capital? Bueno, lo escribo como una letra D minúscula, que es el porcentaje en que se desgastó el capital, multiplicado por la cantidad de capital que tiene al comienzo del año. Sé que eso es lo que se desgastó y lo que necesito reponer. Entonces, D minúscula por K en T es el componente de la inversión que tiene que ver con reponer el capital que se desgastó. Bueno, y ahora viene el concepto así medular que le pido que pongan atención porque es raro, la primera vez que se escucha. Vamos a suponer que las economías alcanzan un estado estacionario cuando la inversión que hacen las empresas sirve exactamente para compensar el desgaste de capital y para compensar el crecimiento de la población. Es decir, si el desgaste de capital fue D minúscula en porcentaje, hay que invertir D minúscula por K sub T, y si la población creció en ese año a una tasa N, hay que invertir el nuevo capital N por K en T para que cada trabajador nuevo tenga la misma cantidad de capital que tenía antes. Porque si la población crece y vos no aumentás en la misma proporción la cantidad de capital, lo que va a ocurrir es que vas a tener cada vez trabajadores con menos capital. Entonces, el estado estacionario supone que cada generación de trabajadores comanda la misma cantidad de capital por trabajador. Entonces, la condición del estado estacionario, esto traten de registrarlo porque es muy importante, es que la inversión es igual a la inversión destinada a compensar el desgaste del capital y a compensar el crecimiento de la población. Como la población crece a una tasa N fija por año, como el capital se desgasta a una tasa D fija por año, la inversión es igual a N más D multiplicado por la cantidad de capital. Ahora, fíjense, una vez que yo puedo identificar cuál es la inversión del estado estacionario, y acuérdense que el estado estacionario es un estado donde ya no cambia más ninguna variable característica del sistema, ni la cantidad de capital por trabajador, ni el producto por trabajador, ni el consumo por trabajador. Yo sigo sabiendo que yo puedo computar el consumo periodo a periodo por diferencia entre lo producido y lo invertido. Acuérdense que esta economía consume lo que no invierte. Un poco raro, porque eso revela lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Que invertimos lo que no consumimos. En los modelos de crecimiento, como están enfocados en la conducta de la inversión y el ahorro, en general se computa el consumo por diferencia. Como ustedes ven ahí en pantalla, el consumo de esta economía es aquella parte de la producción que no ha sido invertida para mantener constante la cantidad de capital por trabajador y evitar el desgaste del capital. Ok. Lo que está expresado en pantalla es la misma función consumo que vieron antes, esta, pero lo que he hecho es dividir todo por la población trabajadora N, como hice en su momento hace un par de slides. Entonces, lo que ustedes ven ahí es lo mismo. Si yo divido esa expresión que está abajo de la pantalla por la cantidad de trabajadores, me queda del lado izquierdo el consumo dividido en T dividido por trabajadores en T, o sea, el consumo por trabajador en T, y del lado derecho me queda el producto por trabajador en T menos la tasa de crecimiento de la población más la tasa de desgaste de capital por la cantidad de capital por trabajador, que es esta expresión. Entonces, lo que hice, lo que ustedes ven en ese gráfico de la pantalla, el gráfico a la izquierda, es, por un lado, la función de producción por trabajador, la que vimos hace un par de diapositivas, que es creciente, pero crece a tasa decreciente. Es decir, a medida que aumenta la cantidad de capital por trabajador, aumenta el producto por trabajador,
pero cada vez aumenta menos. Ahora, fíjense, esa función que está en pantalla, que dice n más d por k, o sea, la inversión de estado estacionario, ¿ustedes se dan cuenta que eso es una línea recta con pendiente n más d? Porque k es la variable, no es la variable independiente, por así decirlo. Y lo que digo es que la inversión, que es n más d por k, es una línea, porque n más d son dos constantes. Y ustedes saben que una constante por la variable es una línea recta, ¿verdad? Es una línea recta con pendiente n más d. Entonces, lo que está en pantalla, en el diagrama a la izquierda, estoy señalando con una flechita, es esa línea recta, que es la función de inversión, o el esquema de inversión, que es n más d por k. Fíjense que n más d por k, primero, crece mucho más despacio que la función producción. ¿Lo ven? La función producción es una función que curva, es una parábola, entonces crece más rápido que la otra, que es una línea recta. Pero fíjense que como la función producción es curva, después crece más lento hacia el final, justamente por los rendimientos decrecientes del capital. Y en un punto se cortan. Entonces, si yo miro ese gráfico, veo que hay una zona grisada que está entre la función producción y esa función n más d por k. ¿Pero qué es precisamente la diferencia entre la producción y la inversión? ¿Qué acabamos de ver que es la diferencia entre el producto y la inversión? El consumo. El consumo. El consumo. Entonces, lo que me está diciendo ese esquema es que si mi economía se comporta de esta manera, al comienzo, cuando yo empiezo a aumentar la cantidad de capital por trabajador, la producción aumenta más rápido que la inversión y por lo tanto el consumo aumenta. Que después ese proceso se revierte y es al final, finalmente, hay un punto donde se cortan esas dos. Si yo dibujara esa diferencia entre la altura entre el eje horizontal y la función producción, menos la altura entre el eje horizontal y la función inversión, la línea recta, tendría un diagrama como el que está a la derecha, de una función consumo que empieza siendo cero, cuando la cantidad de capital es cero, alcanza un máximo y después empieza a decrecer hasta un punto donde vuelve a cero. Bueno, en economía, en la literatura de crecimiento, esa cantidad de capital que asegura que el consumo por trabajador es máximo, tiene un nombre y se llama cantidad de capital de la regla de oro. Cantidad de capital de la regla de oro, porque es una cantidad de capital de estado estacionario que asegura el máximo nivel de consumo para todas las generaciones, porque la economía sigue acumulando y generando un aumento de la oferta de bienes y servicios y al mismo tiempo eso es compatible con una maximización del consumo por trabajador. Como comentario, vamos a volver sobre esto después. Ahora, déjenme contarles cómo llega la economía eventualmente a ese estado estacionario, cuál es eventualmente ese estado estacionario, cuál es, cómo uno puede identificarlo, y cómo llega la economía a ese estado estacionario. Entonces, lo que ven ahí en pantalla es un dibujito parecido al anterior, pero en vez de tener la función producción, tengo dos cosas. Primero, la misma función de inversión que ustedes vieron, que es una línea recta, que es n más d por la cantidad de capital, eso es una recta. Y después tengo la función de ahorro de la economía. Ahora, fíjense, en una economía como esta, el ahorro es una fracción fija del ingreso. El otro, el consumo. Una parte del ingreso nacional se consume y la otra parte se ahorra. Esa S minúscula, es la proporción marginal a ahorrar y es igual a 1 menos la proporción marginal a consumir. Entonces, lo que me dice esta función de ahorro es que periodo a periodo, en cada momento del tiempo, la economía ahorra una fracción fija del ingreso. Una fracción constante y conocida del ingreso. Entonces, lo que yo puedo plantear como una condición de equilibrio intertemporal, o sea, de estado estacionario, es que lo que tiene que ocurrir es que el ahorro sea igual a la inversión, que es una cosa que ustedes conocen, ¿no? Una economía cerrada como esta, donde el producto se consume o se invierte, la condición de equilibrio puede ser planteada como que la producción es igual al consumo más la inversión, o puede ser planteada como que el ahorro es igual a la inversión. Entonces, el ahorro de esta economía es S minúscula por el producto en T, y la inversión es N más D por K mayúscula, que es la cantidad de capital, que es lo que está expresado en la ecuación en la segunda línea. Divido todo otra vez por N, la estrategia habitual con estos modelos se divide siempre por la población trabajadora,
tiene que haber una expresión que dice que el ahorro de la economía, que es la tasa de ahorro por la producción, es igual a la inversión de la economía. Y que si la economía alcanza ese punto, ese equilibrio intertemporal, donde el ahorro de la economía es igual a la inversión, decimos que esa economía está en una situación de estado estacionario y la cantidad de capital es la cantidad de capital de estado estacionario. Fíjense, para que ustedes puedan un poco entender cuál es la sutileza de esta idea. ¿Qué pasaría si inicialmente, suponete, nuestra economía no está en estado estacionario, está en el punto K1, que ustedes ven en pantalla, que está a la izquierda de cada estrella, que es la cantidad de capital por trabajador de estado estacionario? ¿Qué es lo que pasa ahí? Díganme qué pasa con el ahorro y con la inversión. Miren la gráfica, ¿qué pasa con la función de línea oscura y la función de línea clara? Esa es la clave que estoy pidiendo que traten de identificar. ¿Cuál es mayor? El ahorro es mayor. El ahorro mayor. Y si el ahorro es mayor que la inversión de estado estacionario, y acordate que la inversión de estado estacionario es la inversión que solo cubre el desgaste del capital y el crecimiento de la población, ¿verdad? Si la inversión si el ahorro es mayor que eso, lo que está ocurriendo es que, ¿qué está ocurriendo con la cantidad de capital? Estás invirtiendo más que lo que necesitas para mantener constante la cantidad de capital, porque el ahorro es mayor que la inversión de mantenimiento, por llamarla. Vamos a llamar inversión de mantenimiento de la inversión que está en la línea recta. La inversión de la línea gris es la inversión de mantenimiento para cada nivel de capital. Entonces, el nivel de capital K1, el ahorro de la economía y por lo tanto la capacidad de invertir es mayor que la inversión de mantenimiento. O sea, como la inversión factible es mayor que la inversión necesaria de mantenimiento, eso quiere decir que esa economía está teniendo lugar una inversión neta o acumulación neta de capital. Está creciendo todo el capital por trabajador. Por lo tanto, no es un estado estacionario que, por definición, la cantidad de capital no aumenta ni disminuye. Ahora, imagínense que estamos en un punto a la derecha, como el punto K2, donde la línea gris, que es la línea de inversión de mantenimiento, está por encima de la línea oscura, que es la línea de ahorro o de generación de fondos para la acumulación de capital. ¿Qué es lo que está pasando a la derecha del punto A? La situación se invierte, la inversión es mayor que el ahorro. La inversión necesaria para Necesaria responder para el mantenimiento es mayor que el ahorro por el ahorro. trabajador. Está desacumulando capital, ¿verdad? Sí. O sea que fíjense que dinámicamente, y este es un concepto que yo quiero que ustedes registren especialmente, dinámicamente, el único punto sostenible es el punto A. Porque a la izquierda hay acumulación neta de capital, por lo tanto no son equilibrios intertemporales, y a la derecha hay desacumulación neta de capital por trabajador y por lo tanto tampoco son puntos de equilibrio intertemporal. Enunciado del problema, dice así. Tenemos una economía donde la población y la fuerza de trabajo, que es lo mismo para este modelo, crecen a una tasa anual promedio del 1%. Es una economía cerrada. El consumo es 0,5 por 1 menos T por I, donde T es la tasa impositiva sobre el ingreso e I es el producto total de la economía y por lo tanto el ingreso de la economía, ¿no? Ustedes ya saben por la contabilidad del ingreso nacional que producto es igual al gasto, es igual al ingreso. En una economía cerrada, además, no tenemos exportaciones netas y me dice que la función producción por trabajador es esta, que ustedes ven acá. Es decir, 8 por raíz de K. O, lo que es lo mismo, 8 por K a la 1 medio. Y K es la relación capital-trabajo o capital por trabajador. Me dice que la depreciación de la economía, la tasa de desgaste de capital es del 9%. Me dice, suponga que por ahora no hay compra de gobierno y que la tasa de impuestos es igual a 0. A ver, déjenme contarles una estrategia de cómo resolver un problema así.
Entonces, lo que hago primero que nada es copiarme todos los datos del problema para visualizarlos. A ver, lo primero es que tenés que hacer siempre en un esquema, en un ejercicio de este estilo, es escribir cómo es tu economía. Fíjense, lo primero que me dice es que mi economía no tiene sector externo. Entonces, yo tengo que tomar ese dato como parte de la información cuando escribo mi identidad de las cuentas nacionales de economía. Ahora, si yo me apuro mucho y me dejo llevar por la pregunta, la primera pregunta me dice que al comienzo, que no hay compras de gobierno y que la tasa impositiva es igual a cero. Pero atención, yo ya vi en la función consumo que hay una tasa impositiva. O sea, yo sé que el problema me va a cambiar la bocha en algún momento. Entonces, una manera elegante de anticiparme a eso es plantear el caso general donde hay gobierno y hay impuestos, y después usar ese modelo general para resolver el caso particular de que no haya impuestos, que es la primera pregunta. Entonces, vuelvo a mi cuestión. Planteo la condición de equilibrio de esa economía cerrada. Como es cerrada, exportación netas no hay, y digo que la producción o se consume, o se invierte, o la compra el gobierno. Entonces, fíjense, si eso es cierto, yo puedo escribir cuál es el ahorro de la economía. Y el ahorro de la economía es lo que te queda de la producción una vez que vos apartaste aquello que va destinado a sufragar las necesidades actuales. Eso es el consumo de los hogares y las compras del gobierno. O sea, por definición, el ahorro de la economía es I, producción, menos C menos G. Como yo quiero pensarlo en términos por trabajador, me conviene escribirlo así. Entonces, escribir que el ahorro de la economía, y acuérdense que el ahorro de la economía es una fracción del ingreso por trabajador de la economía, es igual al ingreso de la economía menos el consumo, perdón, al ingreso por trabajador de la economía menos el consumo por trabajador de la economía menos las compras del gobierno por trabajador. Es decir, hago lo que hago siempre cuando uso estos modelos, que es dividir todo por N, la cantidad de trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque ya no me interesa mi N, porque el enunciado del problema me dice que N crece a una tasa constante, y una vez que yo sé la tasa que crece N, me tengo que sacar de encima N. Entonces me queda esta expresión. ¿Qué hago después? Después lo que tengo que hacer es reemplazar en el ahorro de la economía cada uno de los términos que están del lado derecho de esa identidad. Fíjense, empecemos por la producción. ¿Cuál es la producción por trabajador de la economía? Que es el primer término. Está ahí en pantalla. ¿8 por raíz de K o raíz octava de K? No sé cuál de los dos. No, no es raíz octava, era 8 por raíz cuadrada de K. 8 por raíz de K. Okay. Ok. ¿Y cuál es el consumo por trabajador? 0,5. 0,5 por 1 menos T por I minúscula, porque lo expresamos por trabajador, ¿verdad? O sea, sería todo esto dividido por N. Cuando divido por N me queda el consumo por trabajador. Lo escribo acá, miren. Si yo divido todo esto por N, me queda esta expresión expresada así. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Entonces lo que hago es reemplazar en mi función de ahorro a la producción por la función producción, el consumo por la función consumo. Y fíjense que las dos, la función producción y la función consumo, tienen un término común, que es I. ¿No? I es igual a la raíz de K por 8, es 8 por raíz de K. Entonces el término lo saco como factor común acá afuera, ¿ven? Lo pongo acá afuera, multiplicando a 1, 8 raíz de K por 1 es la producción de la economía. Menos 0,5 por 1 menos T, por 8 raíz de K, eso es el consumo. Y fíjense, menos T. ¿Por qué pongo menos T? A ver si alguien se da cuenta por qué puse menos T, donde va el gasto público. ¿Por qué podría haber puesto yo, en lugar de gasto público, los impuestos? ¿Qué estoy suponiendo sobre ese gobierno? No lo leí, están en el enunciado, yo me olvidé de leérselos. Pero sin haberlo leído, ¿qué supuesto harían? Sí, Puede ser que lo que recauda es lo que gasta. o sea, ¿cómo se llama eso? Bueno, los impuestos.
Claro, pero ¿cómo se llama cuando un gobierno no gasta más de lo que recauda, ni menos de lo que recauda? Superávit, bueno, No, no es superávit, ¿cómo se llama? Presupuesto, Fiscal. Equilibrio fiscal. equilibrio fiscal. Gracias, Gabriel. El gobierno, algo que yo me olvidé de leer y era parte de la información, miren, me olvidé de leerlo yo, perdón, dice, supongo ahora que el gobierno compra bienes cada año y paga por esos bienes son de lo recaudado por el impuesto del ingreso, el gobierno experimenta un presupuesto equilibrado, bla, 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 periodo a periodo. Entonces, si yo no asumiera el supuesto, yo tendría que poner acá la G minúscula y punto. Pero uso esa información de que el gobierno tiene en todos los periodos que voy a analizar el presupuesto equilibrado. Entonces, en vez de poner la compra de gobierno, que serían G, pongo con qué financia la compra de gobierno, que es la tasa de impuestos por I. Saco factor común I, que está acá, y dejo acá adentro la tasa de impuestos. Entonces, esto, por este término, T, es la recaudación, es decir, es lo que el gobierno gasta. Ok, entonces ahí tengo la primera pregunta que me hace el problema, que es cuál es la función de ahorro. Me decía, escriba una función de ahorro de esta economía como una expresión de los parámetros de la economía, o sea, la tasa de impuestos y la cantidad de capital por trabajador. Ahí está, eso es. Bueno, después pasamos a la inversión. La inversión, ustedes saben, en una economía como esta, tiene dos componentes. Uno para compensar el crecimiento poblacional N y otro componente para compensar el desgaste del capital. Si divido todo por N, por la cantidad de trabajadores, me queda en términos por trabajador, o sea, y minúscula, que acá quiere decir inversión por trabajador. Más adelante, y minúscula la vamos a usar como para denotar la tasa de interés nominal, pero por ahora no me molesta porque estoy hablando de otra cosa. Entonces, I minúscula es inversión por trabajador, es igual a N más D, que son esos dos parámetros, son datos, multiplicando la cantidad de capital por trabajador. Final de la historia. En estado estacionario, ¿cuál es la condición de equilibrio del estado estacionario? A ver si alguno me la dice rápido porque la vimos recién en la presentación. El ahorro es igual a la inversión. El ahorro es igual a la inversión. Es decir, que el ahorro, que esa cosa enorme que escribí ahí arriba, es igual a la inversión, que es siempre la inversión de reposición del capital, la que la economía hace para mantener constante la cantidad de capital. Entonces, bueno, escribo eso que está acá, me queda esa expresión. Bueno, ahora sí vamos a los bifes, como se dice, ¿no? Yo sé que N más D, con los datos del problema, está arriba en la pantalla. Fíjense, N más D es 0,01 más 0,09. O sea, eso me da 0,1. 0,1. Vamos a hacer, está escrito acá abajo, miren. Y sé que lo que está a la izquierda de la igualdad, para el caso de que los impuestos sean iguales a 0, es 1 menos t, es 1 menos 0, que multiplica 0,5. Este término también es 0. Entonces me queda 1 menos 0,5. O sea, todo este paréntesis enorme me queda 0,5 multiplicando a 8 raíz de k. Es decir, me queda 4 raíz de k igual a 0,1 por k. Fíjense que me queda una expresión solo en k, de ahí aislar o como se llama, despejar k es una cuestión de arte menor que ustedes van a resolver fácilmente. Una manera de hacerlo es, como yo hice en pantalla, agarrar esa expresión y multiplicarla por 10. Si multiplico por 10, 4 por 10 me da 40 y 0,1 por 10 desaparece, porque 0,1 por 10 es 1. Me queda 40 raíz de k igual a k. Otra cosa que puedo hacer después para sacarme esa raíz que me molesta es elevar todo al cuadrado. Si elevo todo al cuadrado me queda 40 al cuadrado es 1600 por raíz de k al cuadrado es k, y k del lado derecho al cuadrado es k al cuadrado. Entonces después cancelo esta k que está acá con una de las dos k que está de este lado y me queda que 1600 es igual a k, que es la respuesta de la primera parte del problema, que es la cantidad de capital del estado estacionario. Supongan ustedes que de pronto en nuestra economía se desacelera mucho la tasa de crecimiento de la población. O sea, N se reduce y pasa de ser 1%, que era el ejemplo del ejercicio, a ser 0,5%, o sea, 0,005 en términos decimales. A ver, si N se reduce, ¿qué pasa con esa línea gris que está en pantalla? ¿Pierde pendiente? Pierde pendiente, ¿no? O sea, vamos a pensar, Gabriel, que si
la tasa de crecimiento de la población se reduce, la pendiente de la función de inversión de mantenimiento se reduce, por lo tanto la línea gira en sentido de las agujas del reloj. Entonces, ¿dónde corta a tu función de inversión, a tu función de ahorro, perdón? En un punto Más a la derecha, digamos. más a la derecha. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Es decir, moraleja, una cosa que puede aumentar la cantidad de capital de estado estacionario es una disminución del ritmo de crecimiento poblacional. Lo digo así para que ninguno de ustedes lo diga antes que yo. Una conclusión malthusiana, que haya menos gente, ¿no? O sea, los viejos problemas de la economía del siglo, la época de Smith, Malthus, Ricardo, Marx, el gran fantasma del crecimiento poblacional. Ahora, los gobiernos en general no pueden hacer mucho sobre esa materia. Fíjate, uno también podría pensar otra cosa que podría desplazar el equilibrio de estado estacionario, que sería un aumento en la tasa de ahorro de la economía. Si aumenta la tasa de ahorro, fíjense que la función que está en línea oscura es la tasa de ahorro S por la función producción, F de K. ¿Qué pasa si aumenta la tasa de ahorro con esa línea oscura? O sea, si el ahorro en vez de ser 0,2 es 0,3. No, ahí me perdí. Ahí Claro. eso es lo que no entiendo. Fíjate, si la tasa de ahorro es el numerito ese que está acá, mirá, multiplicando a la función producción, ¿lo ves? Sí. Es ese. Si el ahorro aumenta, eso quiere decir que para un determinado nivel de producción el ahorro va a ser mayor, porque el ahorro es una fracción del ingreso o del producto de la economía. Entonces, el aumento del ahorro equivale a un desplazamiento vertical de la función producción. No es un desplazamiento paralelo, porque la función producción es una curva. Entonces, lo que va a pasar es que la línea negra va a girar sobre un eje imaginario que está en el origen de coordenadas, va a girar en un sentido antihorario, se va a desplazar para arriba. Eso quiere decir que la función de ahorro va a cortar a la inversión de reposición a la derecha del punto A. Consecuencia, un aumento en la tasa de ahorro de la economía produce un aumento de una vez y para siempre en la cantidad de capital de estado estacionario. Tercera alternativa. Supongan que el descubrimiento de nuevas tecnologías o nuevos materiales o nuevas formas de organizar el proceso de trabajo genera un brutal aumento de la productividad de la economía, que no tiene que ver ni con la cantidad de capital por trabajador ni con ninguno de los demás factores, sino con que la función producción da un salto. Por ejemplo, parecido al que te acabo de explicar recién. Bueno, un aumento de la productividad generaría un giro de la función producción hacia arriba, en el sentido antihorario, que haría que también la función producción corte a la inversión de mantenimiento en un punto a la derecha del punto A, y por lo tanto tendríamos ahora una cantidad de capital de estado estacionario a la derecha de A. A ver, y ahí viene el tema de la regla de oro. Uno puede pensar que una economía que ahorra más, como acabas vos de explicarme, desplaza la función de ahorro, aumenta la cantidad de capital de estado estacionario y por lo tanto aumenta el nivel de producción de largo plazo, el nivel de consumo de largo plazo. Pero lo hace a expensa del consumo actual, porque la única manera de ahorrar más es consumir menos. Entonces, la idea del consumo de la cantidad de capital de la regla de oro es el nivel de la cantidad de capital de estado estacionario que maximiza el consumo de las generaciones, de todas las generaciones. ¿Entiende? Porque si yo aumento el ahorro, estoy beneficiando a las generaciones futuras a expensas de las generaciones presentes. Igual, Eso sí que no lo entendí también. Si se puede repetir. Sí, digo, vos tenés una cantidad de capital por trabajador que depende de un montón de cosas. O sea, a ver, que una vez que la economía se estaciona ahí, por así decirlo, ya no cambia. Y solamente la cantidad de capital K mayúscula crece para reponer el desgaste de capital y el crecimiento de la población. Ahora, esa cantidad de capital por trabajador
depende de un conjunto de parámetros del sistema, como hemos visto en la cuenta que hicimos recién, que son el ahorro, el desgaste de capital, el crecimiento de la población, que modifican la cantidad de capital por trabajador de estado estacionario. Entonces, lo que digo es que, como la economía podría tener tantas cantidades de capital de estado estacionario, como conjunto de parámetros que te acabo de nombrar, que dan cuenta de ella, el ahorro, el crecimiento de la población, el desgaste del capital, la productividad, hay una entre ellas, entre varias, que maximiza el consumo intertemporal, ¿sí? El consumo de estado estacionario, y que esa se llama cantidad de capital de la regla de oro. Es un concepto de economía de bienestar más que de crecimiento, pero se los conté porque se lo van a cruzar algún día en la vida cuando vean crecimiento. Igual, me quedo conforme y tranquilo con que entiendan este concepto. La cantidad de capital de estado estacionario. Punto. No se haga más embrollo que con eso.